Que la gracia y la paz de Jesús se multipliquen para ustedes. El grupo de verde va a empezar a subir, ellos se quedarán allí. La gente ya nos está molestando porque estamos de verde, ni siquiera sé por qué. Podría ser negro con una franja blanca y una cruz de Malta. Hay controversia, de hecho, más que... Seguimos siendo, no la minoría como los hinchas del Botafogo, pero seguimos siendo la minoría, comparando con otro equipo cuyo nombre me niego a mencionar. Pero esos de verde que están ahí, quédate ahí, Elis, por favor, con el grupo. Vamos a ver un video porque acabamos de llegar del Amazonas y de la región amazónica. Estoy todo emocionado porque vivimos un tiempo muy especial y queríamos decir muchas gracias porque ustedes fueron con nosotros. Hubo gente aquí orando por nosotros, enviando mensajes, pensando en nosotros. Y estuvimos 6 días. 6 días en el barco misionero de la Junta de Misiones Nacionales. Y aquí hay un pequeño video que es un pequeño resumen de lo que vivimos allí. Vamos a ver. Hola, eso es por la fe. Aquí no entra, ¿no? Eso, perfecto. Pensé que estaban poniendo a prueba su fe. Porque la fe es el firme fundamento de las cosas que se esperan y la evidencia de las cosas que si no vino, pero creo que lo vamos a ver. Y si no aparece aquí, mira hacia el lado, porque creo que apareció. ¿Apareció? Perfecto. Si no sale, entonces vamos allá. Gracia me alcanzó y para ti siempre quiero vivir y siempre compartir de tu gran amor. Lo que podemos ser en la vida de alguien depende solamente de nosotros. Si no voy, yo realmente, ¿quién irá? Si no extiendo las manos en este mundo, ¿quién lo hará si no soy yo? Ni siquiera ni que lo veré o entregarme y decir al mundo que Jesús volverá hasta que Él mismo venga, hasta que Él venga. Cristo, la gran esperanza que al mundo voy a llevar con gran esperanza, hasta que Él venga, hasta que Él venga. Él es la razón que sin duda alguna me hace continuar. Tu gracia me alcanzó, para ti quiero vivir, compartir tu gran amor, cariño y afecto. Lo que en realidad podemos ser en la vida de alguien depende solamente de nosotros, en verdad, de hecho, realmente o en realidad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos, chicos, ahí viene. Todavía tengo que predicar. Vamos. Gente, fue un tiempo muy especial. Déjenme presentar a este gran equipo de nuestra iglesia, comenzando con la mujer más hermosa del universo, Elis, que era dentista, ahora es psicóloga. Felipe y Paula fueron nuestros líderes en este viaje. Felipe es militar, Paula es dentista, Isa es psicóloga, y sirvió allí de muchas maneras.
Juanciño es un tipo muy agradable, mi yerno. Él es peluquero, estudiante de fisioterapia y... Sí, barbero, sí. Y trabajó mucho. El pobre sudaba. Pero valió la pena, Juanciño, fue muy bueno. Marina, enfermera. Nuestra ministra de alabanza, Bruna, ¿a dónde fue? Muy especial, Reginaldo. Él es enfermero y quiropráctico. Y trabajó allí en la farmacia junto con Marina. Bernardo, él es seminarista y allí fue Uber Farmacia. Y ustedes van a entender, él y otros lo iré avisando aquí. Hay un montón de Ju aquí, gente. Ju, ella es nutricionista. Luciana y Julio. Luciana es terapeuta. Julio es educador físico. Los niños lo cansaron. Estás mal, hermano. Bruna es fonoaudióloga. Rodrigo es fisioterapeuta. Bernardo es fisioterapeuta. Arlete es fisioterapeuta. Y Adriana no, es fisioterapeuta. Ella es enfermera. Y Marluce es enfermero. Es una pareja de enfermeros. Ella hizo un trabajo hermoso con este grupo. Allí también hubo trabajo con los niños, ¿verdad? Olvidé mencionar allí con Elis y su equipo. Otra Ju es dentista. Laís es dentista. Ju es dentista. Rafael no es dentista. Él es ingeniero. Pero allí fue Uber Farmacia y trabajó mucho. También. Marluz es médica, reumatóloga. Betina es nutricionista. Sergio es administrador. Y también fue Uber Farmacia, hizo registros. Y el pastor Robson, que ustedes conocen, es nuestro pastor de misiones. Novia Milene. Milene y Renata son dos médicas que también fueron. Son ellas dos las que no vinieron, ¿verdad? Entonces somos 28. Gente, qué privilegio para nosotros haber podido vivir estos 6 días en el barco misionero. Quería dejarlos hablar, pero no se puede. Entonces, solo la pareja que nos lideró podrá hablar un poquito, porque después quiero predicar y también estaremos hablando del barco misionero en este mensaje. Por favor, no te vayas. Cuando el pastor Rodrigo dijo, el próximo domingo será domingo, misionero Shepok, y ahora es un culto misionero, entonces en el Proclamai. Gente, de repente habrá gente que diga, me voy de esta iglesia, hablan mucho de misiones. Porque el cristiano es eso, ¿verdad? Eso está en nuestra sangre, está en nuestro ADN, ¿verdad? Jesús dijo, id y haced discípulos de todas las naciones, de todas las naciones. Y este grupo estuvo allí, visitamos 4 comunidades y Felipe va a hablar un poco sobre cómo fue nuestro trabajo allí y luego Paula dará un testimonio. Entonces, la Junta de Misiones Nacionales mantiene a lo largo del Amazonas la asistencia para la implantación de iglesias en más de 200 comunidades ribereñas. Estas comunidades, este trabajo es realizado por los radicales de la Amazonía. Y el barco misionero es una herramienta que la Junta utiliza para poder fortalecer esta implantación de iglesias en estas comunidades. Entonces, este trabajo que hicimos fue de asistencia a la implantación de iglesias en cada 4 comunidades. Estas comunidades, la más distante, fueron 15 horas de navegación. Me parece mucho en el contexto aquí de Río, pero para la Amazonía es muy poco. Son regiones cercanas a Manaus. Fueron 4 comunidades pertenecientes a 2 municipios que eran Capiranga y Manacapuru. Hicimos asistencia, atención en todas las áreas que el pastor anunció aquí en la iglesia, ¿verdad? Parte de evangelismo y todo lo que el pastor, cada especialidad de aquí trabajó bastante allá. Querido, perdí aquí en el razonamiento. Una cosa que se dijo durante el viaje es que la Amazonía no nos necesita. Este trabajo que hicimos fue un trabajo al que fuimos para poder dar, pero en realidad recibimos mucho más de lo que donamos. Entonces,
Como se dijo allí por el liderazgo del barco, la Amazonía no nos necesita. Quienes necesitamos somos nosotros. Entonces, trazamos un paralelo con lo que sucede aquí en nuestra región. Entonces, las Várgens, el recreo, las comunidades, ellas tampoco necesitan. Somos nosotros quienes necesitamos. Entonces, cuando nos ponemos a trabajar, en realidad recibimos mucho más de lo que estamos dando. Y así convoco a los hermanos para poder estar hablando, participando de este movimiento donde puedan, donde esté a su alcance. No es necesario que sea necesariamente en la Amazonía. Puede ser aquí, a nuestro alrededor. Y nuestra iglesia ofrece varias actividades que se asemejan a lo que hicimos allí. Entonces, queda esta invitación también para todos los que están aquí para contribuir de alguna forma con esta actividad. Amén. Voy a pasar a mi esposa porque el dedo es un poquito más lento. No debería ser, ¿verdad? Entonces, gente, estuvimos en el barco el año pasado, ¿verdad? En julio. Aún no era un barco de la iglesia, exclusivo de la iglesia, pero era el mismo barco y el mismo viaje misionero al que fuimos este año. El año pasado nos sentimos muy conmovidos en ese viaje, ¿verdad? Creo que el mosquito misionero nos picó allí y soy dentista, ¿verdad? Y verdaderamente sentí a Dios actuar a través de mis manos allí en el barco. Dios me capacitó para hacer cosas que pensaba que ni siquiera sabía hacer, cosas que ni recordaba. Vi a Dios capacitarme y sentí a Dios actuar a través de mis manos. Y desde entonces en mi profesión he entendido que mi profesión no es solo un medio de sustento, que mi profesión es un medio para proclamar el Evangelio del Señor. Y he entendido eso y he buscado eso y hoy en día mi profesión tiene sentido para mí. Entonces es nuestro Ministerio Conexión Salud, tiene mucho sentido en esta forma de entender nuestra profesión como medio para proclamar el Evangelio. Eso fue muy fuerte para mí allí. Y Dios nos despertó allí para la cuestión misionera, ¿verdad? A mí, a mi esposo, a nuestra familia. Y nosotros hemos vivido este proceso, ¿verdad? Este viaje ahora fue solo una confirmación de lo que Dios ya ha hablado a nuestro corazón. Vivimos cosas maravillosas allí, sentimos algo muy fuerte en relación con la Amazonía, con todo lo que vemos allí. Y Dios realmente confirmó mucho, solo que aún no entendemos cómo será, cuándo será. Pero lo que entendimos es que necesitábamos estar disponibles para la obra de Dios. Y nos pusimos a disposición, entendimos, le dijimos a Dios, Dios, aquí estamos, queremos participar de tu obra y ahora el mover será de Dios. Y solo queda esperar. Espero pronto estar aquí, pudiendo dar un testimonio aún mejor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esta pareja, Dios está trabajando con ellos, con Felipe y Paula y con otros aquí. Voy a mencionar esto en el mensaje, pero es la primera vez que oigo del mosquitito misionero. Entonces, por favor, no usen repelente. Dejen un mosquitito. Y estoy seguro de que Dios ya comenzó a hablar contigo y quiere hablar más. Quisiera que ustedes... Quiero hablar sobre el tema del mensaje de hoy. Den la espalda, por favor, todos ustedes y yo también. Y ese es el tema. No sé si pueden verlo. ¿Pueden decir cuál es el tema del mensaje de hoy? Una vez más, gente. Amén, amén. Puedes volver, espera ahí. Desde Recreo hasta los confines de la tierra. Y vamos a orar. Quisiera que el pastor Robson viniera aquí, Jennifer también. Ayer tuvimos un entrenamiento misionero, evangelístico, con Conexión Salud y con la capellanía. Y Jennifer, ella es oftalmóloga de los Médicos de Cristo. Y desde el viernes hemos tenido este entrenamiento. Jennifer fue muy especial para quienes estuvieron aquí. Tuvimos más de 60 profesionales. Y también de la capellanía fue
muy intenso, viernes por la noche, sábado por la mañana, sábado por la tarde, muchas preguntas en esta cuestión evangelística. Hubo una que fue así, pero ¿y la persona que nunca oyó hablar de Jesús? ¿Y qué fue antes de Jesús? ¿Fue salvada o no? Y nos quedábamos debatiendo. Fue muy especial. Y yo quería mucho agradecer a Dios por este misionero Médicos de Cristo, en el que nos estamos involucrando cada vez más como Conexión Salud y Capellanía. Y quería, Jennifer, que oraras por estos profesionales que están aquí, ¿de acuerdo? Y el pastor Robson va a orar por nuestra iglesia, porque él es nuestro pastor de misiones. Y le hemos pedido a Dios que esta iglesia sea cada vez más una iglesia misionera. Y quién sabe, hoy también, además de todo lo que va a suceder en Proclamay y también el domingo, misionero, 4 de mayo, quizás hoy Dios quiera decirte algo más. Y el pastor Robson también estará orando en este sentido para que esta palabra alcance, tu corazón alcance nuestros corazones. Entonces, Jennifer, inicialmente, si quieres saludar a la iglesia y luego el pastor Robson. Hablar sobre quiénes son los Médicos de Cristo. Es una asociación que existe desde hace 30 años en Brasil. Estamos vinculados a 2 asociaciones internacionales llamadas ICMDA y HCFI, reuniendo aproximadamente a 200 países donde los profesionales de la salud alaban a Dios con sus vidas a través de 4 pilares, de la comunión, de la capacitación, de la cual este curso forma parte, del servicio y de la oración. Entonces les pido que se unan a la Iglesia del Recreo, a los Médicos de Cristo, y vean que muchas cosas el Señor hará a través de sus vidas. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, por cada misionero que el Señor ha puesto aquí. Veo, Padre, que el Señor ha extendido esta iglesia para ir hasta los confines de la tierra, como dice su palabra. Y pido, Padre, que los misioneros que aún no han sido alcanzados por el Señor, que el Señor ponga en sus corazones, Padre, que el campo de batalla está aquí, en su trabajo, en su consultorio, en su hospital, donde quiera que estén. Y así como nuestra hermana dijo, el Señor usa nuestras manos, usa todo el conocimiento que el Señor nos dio en la universidad para usarlo, para bendecir a su comunidad. No solo bendecir, sino ser un canal de bendición vivo en la vida de estas personas. Que sepamos, Padre, cómo llevar a Jesús a nuestro trabajo. Y que veamos nuestro trabajo no solo como nuestro sustento, sino un lugar donde el Señor nos ha colocado estratégicamente para alcanzar vidas que aún no han sido alcanzadas. Y muchas veces no tendrían la oportunidad de sentarse aquí, en el banco de la iglesia, pero tienen la oportunidad de sentarse allí frente a nosotros, en nuestro consultorio. Y tenemos allí de 20 minutos a 1 hora a veces para conversar con ese paciente, para llevarlo a Cristo con nuestras acciones, con nuestros testimonios y principalmente con la palabra del Señor. Y es vida y verdad para todos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amado Dios y Padre, gracias Señor. Gracias por este momento. Gracias por el privilegio de recibir hoy aquí a líderes de agencias misioneras internacionales. Gracias, Señor, por la Iglesia Bautista del Recreo, este lugar donde nos has puesto para servirte en espíritu y verdad. Queremos agradecerte, Señor, por esta oportunidad que tuvimos de realizar esta misión en el Amazonas. Gracias por este equipo, Señor, estas personas que dijeron sí a esta misión. Pero queremos pedirte, Señor, a ti y a tu Espíritu Santo, Señor, que toque corazones y mentes para decir sí a tu llamado. Levanta obreros, Padre, levanta obreros en tu casa. Usa, Señor, a cada uno de nosotros el proclamar. Usa las células. Somos, Señor, tus discípulos y misioneros donde quiera que estemos. No solo en Jerusalén, sino también en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, no solamente en la Amazonía o en la tribu indígena en Londrina o en el Morro Dona Marta o con el pastor Hilario. Son proyectos que ya tenemos hoy, Padre. Te pedimos nuevos proyectos. Trae nuevos desafíos, Señor. Con bendición, con siervos que sostengan las misiones y los proyectos, Señor, en acción y financieramente. Que podamos, Señor, enviar misioneros a los 4 rincones de la tierra,
Pedimos tu bendición sobre el proyecto de Italia. Pedimos tu bendición sobre los vocacionados. Ya son personas jóvenes y personas que están diciendo sí a tu llamado. Algunos aún con dudas, Padre. Entonces, habla con ellos, quita esa duda de sus corazones, Señor, y ayúdanos, Señor, a ayudarlos en oración, en orientación, en entrenamiento, y envíanos al campo misionero. Te alabamos. Te agradecemos por este equipo, por el Ministerio de Conexión Salud y por todos los otros ministerios, Señor, que participan con misiones aquí en la iglesia. Alabado sea tu nombre en nuestras vidas. Oramos agradeciéndote, Padre. Amén. Gracias. Vamos a saludar al Señor por estas vidas preciosas. ¿Pueden ir, gente? Dios los bendiga. Gracias. El año pasado fuimos 7. Y fueron 18 horas de barco hasta la primera comunidad. Este año fuimos 30. Y fueron 15 horas. Algunos dijeron 12 horas. Y ya hemos cerrado. El viaje del próximo año, 30 de nuevo. Entonces, si hicimos 18 horas el año pasado y ahora hicimos 12 horas, ¿cuántas horas crees que será para el próximo año? 3 días. 3 días de barco hasta la ciudad llamada Tefé. Y allí trabajamos 4 días y volvemos otros 3 días de barco. ¿Estás dentro o estás fuera? ¿Va a ser un viaje? No, porque estoy pasando por el pasillo y todo el mundo dice así. Yo también quiero ir, así que hago un llamado aquí. ¿No van ustedes? ¿Quién quiere ir al barco misionado? Levanten la mano. Eso ahí. Y el próximo año. El desafío es otro. Es un desafío más pesado, más caro, incluso porque pagamos allí la gasolina, tenemos que inscribirnos. El pasaje hasta Manaus no es un pasaje barato. Cada uno de ellos invirtió de su propio bolsillo alrededor de 4,000 reales para este viaje misionero. Pero me gustaría que estuvieran orando. Entonces, siempre comenzamos por allí, por la Conexión Salud, porque es una misión de salud, pero necesitamos mucho apoyo. Como bromeé aquí con los demás, Bernardo, Rafael, Julio, Sergio, todo este grupo, Felipe, que nos ayudaron muchísimo en el ir y venir, en llevar medicamentos, llevar pacientes. Fuimos a buscar a un paciente con un barquito, porque es un equipo, ¿no es así? Y me gustaría que estuvieran orando por esto, porque de hecho queremos afirmar esto hoy por la mañana. Desde Recreo hasta los confines de la tierra. Y esa expresión es una expresión que tiene origen en la palabra y que debes conocer. Hechos 1:8 dice eso. Pero recibiréis poder al descender sobre vosotros el Espíritu Santo, y ustedes serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Me gustaría que lo leyéramos juntos. No es NBI, por eso está un poco diferente y estoy teniendo esta dificultad, porque yo, como embajador del Rey y como miembro de una iglesia bautista durante muchos años, he memorizado muchos versículos. Tengo muchos versículos memorizados, solo que la NBI, en mi época no existía la NBI, ¿verdad? Entonces a veces para recitar el versículo me enredo todo. Entonces lo que memoricé en esa época y sé hasta hoy es ese ahí. Y me gustaría que lo recitáramos juntos. ¿Vamos allá? Pero recibiréis poder. Y seréis mis testigos. Hasta los confines de la tierra, una vez más, por favor. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces, esa expresión de nuestro ministerio de misiones, desde Recreo hasta los confines de la tierra, viene de
Palabras de Jesús. ¿Quién dijo eso? En Hechos 1:8. ¿Quién dijo eso? Fue Jesús. Ahí vas a decir, pero ¿hechos? Sí, hechos. Lucas estaba escribiendo lo que él dijo. Y él ya había resucitado. Recuerda que el domingo pasado celebramos uno nace, uno nace, uno nace, uno nace. Recordamos la muerte y celebramos la resurrección de Jesús en la Pascua. Y hacemos eso en cada culto. Y lo hacemos oficialmente cada primer domingo del mes cuando celebramos la Cena del Señor. Entonces es eso. Él había resucitado y mira a los discípulos como si estuviera mirando hacia nosotros, aquí y hacia ustedes allá en lo digital. Y dice, ustedes recibirán poder al descender sobre ustedes el Espíritu Santo. Y con este poder ustedes serán mis testigos. Fue Jesús quien dijo eso. Y él dijo, ustedes serán mis testigos. Ustedes me representarán. Serán mis embajadores. Serán mis embajadoras en Jesús. Un poco más lejos en toda Judea. Un poco más lejos en Samaria. Y hasta los confines de la tierra. Después de estas expresiones de Jesús resucitado, muchos lugares fueron descubiertos. Entonces, cuando decimos desde Recreo hasta los confines de la tierra, estamos pensando en nuestro Jesús. Y si tuviéramos las Biblias de mi época de adolescencia, en medio de la Biblia, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿qué había allí? No, había hoja en blanco también, varón. Pero ¿qué más había? ¿Qué había, gente? Los mapas. Allí en el medio había 4 hojas blancas hablando sobre ¿qué? El periodo de silencio. Y luego al final teníamos los mapas. Y en los mapas podías mirar a Jesús y te dabas cuenta de que Judea englobaba a Jesús y que luego llegaba a Samaria y los confines de la tierra no se podían ver, ¿verdad? Porque ahí va hasta el final. Pero creo que nadie leía eso y la editorial pensó así: no vale la pena gastar dinero para poner los mapas. Pero hoy, si haces clic, vas a entender que esa expresión de Jesús tiene que ver con este movimiento hacia todos los lugares, porque Él dijo, id, haced discípulos de todas las naciones. Él dijo, Marcos registró, id a predicar el evangelio y de puerto, todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las personas. Entonces, desde el Recreo hasta los confines de la tierra, tiene que ver con este movimiento de Dios a partir de aquellos que son habitados por el Espíritu Santo de Dios. Proclamar la verdad del evangelio en todos los lugares, beso. Entonces, repite conmigo la reflexión de esta mañana, que también es lo que está escrito en la camiseta de Conexión Saúde y también en el Ministerio de Misiones. Desde el Recreo hasta los confines de la tierra. Repite conmigo. Y entonces, cuando miramos la visión de nuestra iglesia, para aquí los años 24, 25 y 26, es nuestra propuesta como liderazgo, con la visión de nuestro pastor senior y de todo el colegio pastoral. La visión es generar conexiones para proclamar a Jesús al mundo. Esa es nuestra visión para este trienio. Vamos a generar conexiones para proclamar a Jesús al mundo. Ustedes de la iglesia digital, vamos a generar conexiones para proclamar a Jesús al mundo. Invitamos a las personas cara a cara. Ustedes de la iglesia digital también pueden invitar, pero tal vez estén imposibilitados. Entonces inviten a alguien escribiéndole a alguien, para que esa persona también pueda ver, tal vez digitalmente, porque está lejos, porque está hospitalizada, no sé. Pero ese es nuestro papel, generar conexiones para proclamar a Jesús al mundo.
¿Y cuál es nuestra misión como iglesia? Nuestra misión como iglesia, y esto no cambia desde hace 36 años, somos esto: llevar personas a Jesús. Esa es la primera frase de la misión de la iglesia de la que formas parte. Llevar personas a Jesús. Entonces, cuando pensamos desde el recreo hasta los confines de la tierra, me gustaría hacerte una pregunta. Y me gustaría que pensaras un poquito antes de contestar. ¿Qué necesitamos para vivir este desafío? Esta afirmación de proclamar a Cristo desde el recreo hasta los confines de la tierra. ¿Qué necesitamos? Piensa en eso. Lee esta frase y piensa. Tú, individualmente, tú también eres parte de lo digital. ¿Qué piensas? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para vivir este desafío de proclamar a Cristo? En el recreo, en la barra, en Olaria, en Marechal, en el campo Goitacases, en el Espíritu Santo, en Bahía, en Amazonas, en Ecuador, en Haití, en Senegal, en Níger, en Nigeria. Y sigue. Allá en Tailandia, en Japón, en Corea del Norte. ¿Qué necesitamos? ¿Qué piensas? ¿Qué necesitamos para invadir los lugares proclamando a Cristo? Podríamos hacer una lista. Tú en lo digital, pon ahí lo que piensas. Lo digital tiene algunas ventajas, Pastor Mauricio. Siempre digo eso. La iglesia digital, queremos que te conectes para proclamar a Cristo. Y esa interacción no podemos hacerlo aquí, podemos hacerlo ahí. Y tú en lo digital, porque estás lejos o enfermo. Después tenemos el debate, ¿verdad? Que ahí masticamos aún más el mensaje. Podríamos crear esto aquí. Mira ahí. Después del culto nos quedábamos en un rincón debatiendo el mensaje. Ni siquiera voy a preguntar si estás de acuerdo, porque de repente dices que sí y luego el pastor me llamará y dirá, ¿qué historia es esta? Pero necesitamos aprovechar aquello que Dios nos está dando. Pero entonces, ¿qué piensas? ¿Qué necesitamos? He listado 3 cosas y las voy a mencionar rápidamente. 3 cosas que creo que son fundamentales, demasiado importantes para que vivamos esto como iglesia. Este mensaje es para la iglesia del recreo. Si tú en internet o tú que estás aquí no formas parte de la iglesia del recreo, aplica esto para ti y para tu iglesia. Pero este mensaje está dirigido a la iglesia del recreo. 3 cosas. Primero, ¿qué necesitamos? ¿De qué necesitamos? Necesitamos al Espíritu Santo, obviamente, porque el Espíritu Santo es ese resorte impulsor, es ese motor de la obra misionera. Necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue derramado. En el Antiguo Testamento era puntual. En el Antiguo Testamento era para algunos. En el Nuevo Testamento, por la profecía de Joel, yo derramaré de mi Espíritu. Y el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. ¿Te acuerdas de eso? Y cuando el Espíritu Santo fue derramado, sucedieron varias cosas muy interesantes. Una de ellas fue que las personas que estaban allí, los judíos, para celebrar la fiesta de Pentecostés. Algunos lo llaman las semanas. Algunos piensan que es diferente, pero ellos estaban allí, viniendo de varios lugares. Y posiblemente ya hablando otros idiomas, pues cuando el Espíritu Santo descendió en ese lugar,
varias etnias, varios grupos, originalmente judíos, entendieron en su propio idioma. Mira, eso. ¿Entendieron qué? Lo que se estaba diciendo de las maravillas de Dios. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés es una venida absolutamente de un Dios que es misionero. Porque si recuerdas Babel, ¿no crees que fue lo contrario? Si lees allí en Génesis 11, verás que el movimiento era del hombre hacia arriba, pero contra Dios, queriendo ser igual a Dios, tal vez. Y entonces hubo esa confusión de lenguas. Era una, pues se convirtieron en varias. Y entonces, cuando el Espíritu Santo desciende, es el movimiento de Dios hacia el hombre. Es el movimiento de Dios hacia la raza humana. Es el movimiento de tantas lenguas que entendieron un solo lenguaje. Porque el Espíritu Santo es quien hace el movimiento de la obra misionera. Necesitamos recordar eso. Siempre, gente, siempre, siempre, siempre. En nuestro entrenamiento de ayer con Jennifer y el personal de Médicos de Cristo, hablaron de la importancia del Espíritu Santo. Porque entrenamos, formamos, leemos, estudiamos, tenemos métodos, tenemos estrategias. Pero no podemos olvidar que es en la fuerza del Espíritu Santo que vamos desde Recreo hasta los confines de la tierra. Amén. Es en la fuerza del Espíritu Santo, gente. Es Él quien nos mueve, es Él quien nos usa. Y si observas bien los hechos de los apóstoles, que algunos teólogos llaman los hechos del Espíritu Santo, en Hechos 7, vamos a ver a un hombre lleno del Espíritu Santo, Esteban, morir apedreado. En Hechos 8, vamos a ver que ya no era solo Esteban, pero era toda la iglesia naciente, que estaba siendo perseguida. Y hubo una persecución feroz, que aparte de los discípulos, los apóstoles, toda la iglesia tuvo que dispersarse. ¿Hacia dónde? Hacia Judea y hacia Samaria y hacia otros lugares. Mira qué interesante es notar que cuando cantamos en la tormenta, Él está. ¿Cantamos eso hoy, sí o no? En la tormenta. Y allí, en esa tormenta, en esa persecución, los nuevos hermanos, judíos, cristianos, comenzaron a salir. Ese fue un movimiento a partir de la persecución para que el evangelio avanzara por toda Judea y también hacia Samaria y otros lugares. Porque este movimiento que está sucediendo aquí, de tiempo en tiempo, esta cosa aquí corre, es lo que nos hace recordar la palabra, la expresión de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es ruaj, viento, aire en movimiento. Y en el Nuevo Testamento es pneuma, neumología, neumólogo, área en movimiento. Es el Espíritu Santo quien va haciendo estos movimientos para que la iglesia, para que los discípulos como tú y yo, salgamos a proclamar, a decir quién es Jesús, incluso en medio la persecución, los problemas, las dificultades. Esto es muy interesante porque Elis y yo en el 97 vivimos una crisis financiera sin precedentes. Y casi me vi obligado a intentar algo fuera de Río. Y así lo hice. Comencé a visitar el Espíritu Santo porque conocía una ciudad llamada São Mateus, bien al norte. Y en ese movimiento, debido a una crisis financiera que estábamos viviendo, y viviendo para Dios y tratando de vivir para Dios, diezmando, ofrendando, intentando testificar, crisis. La crisis no siempre es señal de pecado. Los problemas, no, siempre son señal de errores.
No. Algunas veces sí, tienes que mirar y nosotros hicimos esa evaluación. Pecamos siempre, todos nosotros. Lo que quiero decir es que algunas veces lo que estás viviendo es fruto de algunas cosas que sembraste. Que no hiciste lo que deberías haber hecho. No hiciste la tarea con tu mujer, con tu marido, con tu hijo. Y ahí sale mal de verdad. Pero a veces estás haciendo todo según el manual, como dicen algunos, y sale mal. Y hay tormenta. Y hay dolor. Y vivimos un dolor. Fue un dolor. Ya éramos miembros aquí, allá en Genaro. Recuerdo que Pedrão, yo daba clases en la escuela bíblica dominical con él. ¿Y cuánto fue un hermano para mí? ¿Cuánto me ayudó? Vivir ese tiempo. Pero fue en esa tormenta que vivimos. Que nos fuimos al Espíritu Santo. He estado de acuerdo, gente. Y fuimos allá a Linares. Y vivimos allí 5 años. Y después entendimos, era el movimiento de Dios. Para que continuáramos sembrando. Sembramos allí. Sembramos aquí. Sembramos allí. Y después fuimos a sembrar. En África. Él hace ese movimiento. En el barco misionero, algunos que estaban inscritos desde hace mucho tiempo, no fueron. No fueron. Creo que unos 3 o 4. Que iban a ir, no fueron. Fueron otros. Que no iban a ir, pero que fueron. Una de ellas, Marlucia. Marlucia es reumatóloga. Y ella estaba en la lista de espera. Ya estaba lleno cuando ella decidió. Y le dijimos, Marlucia, ahora ya no hay más cupo. Pero surgió un cupo. Pequeño Johnny. Mi germen, barbero. Él tampoco iba a ir. Entonces una fonoaudióloga, Milene, desistió. Y entonces él entró. ¿Cómo es eso? No sé explicar. Pero de Marlucia sé explicar una cosa. Que fuimos a una comunidad donde alguien dijo así: ustedes pueden visitar a una joven porque está postrada con muchos dolores. Y éramos 4 médicos. Yo, Renata, Milene y Marlucia. Y entonces pensamos, conversamos, ¿quién va? Marlucia fue. Y cuando Marlucia llegó, reumatóloga. La chica de 25 años tenía espondilitis anquilosante, una enfermedad reumatológica. ¿Qué es eso? ¿Eso es coincidencia? Ah, no, fue solo coincidencia. Claro que no, gente. El Espíritu Santo va haciendo los movimientos. Solo que tú y yo entiendan esto, por favor. Tú y yo necesitamos estar sensibles a esa voz. Eso no es algo fácil. No lo es. Necesitas buscar, necesitas orar, necesitas escuchar esa voz. Tú y yo. Cuando digo tú, me incluyo. La gente nos pregunta, ¿pero cómo descubriste que es Senegal? Se necesitan 3 días de barco para explicar. Porque es muchas cosas sucedieron. No es así, hablas hoy y mañana te vas a Senegal. No, misiones, no es eso. Las misiones no son un desorden. Misiones no es distancia. Las misiones no son una aventura. Las misiones no son una locura, no lo son. Les estoy diciendo esto a ustedes, no lo son. Dios te habla hoy, entonces dejas a la mujer, dejas al hijo. ¿Qué es esto? Eso, no son misiones. Las misiones parten de un Dios que es misionero y un Dios que está en misión. Un Dios que creó al hombre, el hombre se alejó y desde entonces Él entró en misión. La misión de Dios es traer de vuelta a través de su Hijo. Es lo que dice Pablo. Todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo a través de Jesús y nos dio un ministerio y nos dio un mensaje de reconciliación. Esa es la misión de Dios. Y entonces Él hace un movimiento, el Espíritu Santo hace un movimiento. Tu vida y en mi vida. Y no necesitas ir a África y no necesitas ir al Amazonas. Puedes hacer misión en tu célula,
en tu casa, donde trabajas. No necesitas salir de casa. Gente, esto es muy serio. Esto es muy serio. Dalila y Gustavo fueron misioneros en Europa. Y nosotros que vivimos un poco fuera, escuchamos de mucha gente que aún no entendió y que piensa que el misionero es solo aquel que sale. No es así. Misionero es aquel que está en misión. Y aquel que está en misión, para nosotros los cristianos, es aquel que entendió Hechos 1:8. Porque en Hechos 1:8 dice, recibirás poder por el Espíritu Santo y serás mi testigo. Tú que estás aquí y ahí en el chat también puedes escribir. ¿Quién está aquí que tiene el Espíritu Santo? Levanta una de las manos. Ahí un montón de misioneros. Todos estamos en misión. Entonces no te olvides de eso. La obra misionera se realiza a partir del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos como iglesia? Al menos 3 cosas, hay 20. Al menos 3 cosas. Primero, necesitamos del Espíritu Santo. Sin Él no vamos a ningún lado. ¿Amén o no? Segundo, necesitamos el involucramiento personal de cada miembro. Por eso esta palabra es para los miembros de nuestra iglesia. Necesitas involucrarte. ¿Pero involucrarte con quién? ¿Con qué, Humberto? Con Dios, el Dios misionero. Necesitas involucrarte con Dios misionero. Porque si te involucras con Dios misionero, Él, que es la fuente de nuestra vida, hará en ti y a través de ti. La iglesia, cualquier iglesia, es reflejo de sus miembros. Los miembros que son misioneros, la iglesia será misionera. Los miembros que son acogedores, la iglesia será una iglesia acogedora. Los miembros que son de la palabra, que leen la Biblia, que predican la Biblia, será una iglesia de la palabra. Entonces tú y yo necesitamos involucrarnos con Dios diariamente, cada día tomando la cruz, cada día obedeciendo. ¿Sabes cómo era en el barco? 6 días. Nos conocemos bien en todos los aspectos. Había un baño para los hombres. Y creo que un baño o 2, no sé, para ustedes, mujeres. Había 2, uno solo, 2. No sé por qué ustedes necesitan más. Pero estábamos allí. Éramos 11 en el barco. 11 hombres. ¿No es así, Felipe? 11. Y entonces un baño. Vamos, formad fila. Después de que descubrí que la gente, que era difícil esperar y tal, comencé a levantarme. 4:30 AM. Me levantaba a las 4:30. No había nadie, todos orando. Y entonces iba allí, me duchaba y tal, y después tuvimos un tiempo con algunos hombres, aquellos que quisieron, de oración. Y fue un tiempo muy especial, muy especial. Comenzábamos a orar, estaba todo oscuro. Y entonces ora, ministra la palabra uno para los otros. Y entonces de repente venía el amanecer del sol, el nacimiento del sol. ¡Qué delicia! Luego después tomábamos café a las 7. Y después teníamos un devocional cada día. Mira aquí para mí. Todos los días leíamos la palabra con el barco. Esto con la orientación de la Junta de Misiones Nacional. No fuimos nosotros, solo participamos. Entonces teníamos oración, alabanza. Fue ahí que bromeé con Bruna, porque ella ministraba la alabanza con nosotros y Rafael y Juan tocaban. Y entonces orábamos, leíamos la palabra, escuchábamos testimonios, calentando el corazón. Tienes que hacer esto todos los días, gente, tú y yo. Mira aquí para mí. Lo has estado haciendo. Has reservado tiempo diariamente para buscar a Dios. Allá en Senegal, durante los 14 años que estuvimos allí, en el Centro Médico Fábrica de Esperanza,
introdujimos esto también. Y les dijimos, necesitamos orar todos los días. Y orábamos todos los días. De lunes a viernes, media hora orando y ministrando la palabra, todos los días. Porque cuando haces eso, es como si estuvieras dando eco a las palabras de Jesús en Juan 15, cuando Él dice, sin mí, nada podéis hacer. Le estoy diciendo a Dios, Señor, sin ti no se puede realmente. Y entonces busco a Dios. Entonces, tú necesitas, yo necesito, necesitamos involucrarnos. Tercero y último, necesitamos recursos. Y entonces recursos. Yo robé estas expresiones del capítulo 25 de este libro. Este es un libro. Tú, que tienes corazón misionero, no dejes de leerlo. La gran brecha. Y en el capítulo 25 habla sobre las 3 T's. Tesoro, tiempo y talento. Mira aquí para mí. ¿Quién compró ese barco al que fuimos? No lo sé. ¿Quién fue? ¿Quién fue que construyó los templos que están allí? Aquí en nuestra iglesia. ¿Qué tenemos aquí? El terreno que compramos. ¿Compramos con qué? Con dinero. La obra misionera necesita recursos financieros. Y tal vez tú, Dios, quiera usar tus bienes, aquello que produces, para que la obra siga avanzando, desde Recreo hasta los confines de la tierra. Mi padre, que falleció hace 8 meses, cuando decidimos ir a África, él me dijo así, hijo, ¿será que Dios no quiere que tú sustentes la obra misionera? Corazón de padre, ¿no? Él no quería perder al hijo. Hijo mío, estás siendo una bendición en Linares, estás predicando el evangelio, ¿no crees que tú con lo que ganas, ganas bien? ¿No crees que puedes ayudar a muchos misioneros? Yo dije, creo que sí, papá, pero Dios está diciendo a mí y a Elis que necesitamos hacer este movimiento. Le costó entender, pobrecito, mi suegra también. Después ellos entendieron. Puede ser que Dios quiera lo contrario de lo que hicimos por ti. Te vas a quedar aquí y vas a usar tus recursos para que nosotros, como iglesia, sigamos yendo desde el Recreo hasta los confines de la tierra. Pero también está el tiempo. Tiempo. Aquí en nuestra iglesia y este equipo que vino aquí, varios de ellos sirven aquí. Algunos sirven en la recepción. Algunos sirven en la casa CAP. Algunos sirven en el CCH. Tiempo. Respóndeme una pregunta. Y voy al último puntito para que terminemos. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a la obra del Señor? Echa un vistazo a tu semana. Y piensa así. ¿Cuánto tiempo he dedicado para que el reino de Dios se expanda? Es una pregunta que solo tú puedes responder. Tercero y último, los talentos. ¿Qué tienes en las manos? ¿Qué tenemos en las manos? Fuimos allá, al Amazonas. Gente de verde, vengan, suban aquí por favor. Y vamos a terminar. ¿Qué tienes en las manos? Dios quiere usarte, hermano. Quiere usarte, mi hermana. Aquello que sabes hacer. Tarcisio está allí. Tarcisio es un cardiólogo. Él y Rodrigo, fisioterapeuta, y normalmente otros hermanos. A veces el pastor Alexandre. Ellos van a visitar a personas que están postradas en la región de Casa Cap. Él atendía en casa Cap. Y él dijo, voy a dar un giro. Voy a hacer otra cosa. Y Rodrigo se unió a él. Y otros se están uniendo. El pastor Alexandre normalmente también va. Porque él, como cardiólogo, Rodrigo, como fisioterapeuta, van a las casas de las personas que están imposibilitadas. ¿Qué estás haciendo con aquello que Dios te dio? Sí,
para nosotros como iglesia vivir esta realidad del recreo hasta los confines de la tierra. Gracias. Necesitamos recursos financieros, personas que dediquen tiempo y personas que usen sus talentos. Y cuando pensamos en talentos, cuando pensamos en dones, pensamos en preparación, en estudio. Mira lo que tu iglesia está haciendo. Tendremos ahora 1, 2 y 3 el Proclamai. ¿Cuántos están aquí que ya se inscribieron? Levanten la mano bien alto. Eso, de ustedes aquí. Eso, muy bien. Proclamar. El domingo es un domingo misionero. Ayer tuvimos un entrenamiento de evangelización, de evangelismo entre los profesionales de la salud y capellanía. Tendremos aquí el 19 de mayo, lunes, yo vengo. Y espero que tú también vengas. Vamos a escuchar para tener más herramientas, para que el Señor nos use. Tendremos en agosto, a partir de agosto, un curso misionero llamado Perspectivas. Tenemos el Summit en junio, pues para que podamos entrenar, para que tú y yo seamos esos testigos, porque el Espíritu Santo ya lo tienes. Y ahí me haces una pregunta. Humberto, ¿vamos a seguir con esta misión desde el recreo hasta los confines de la tierra? ¿Hasta cuándo? Entonces voy a hablar como el apóstol. Pablo concluyó aquel tiempo de cena. ¿Qué dijo él? Porque recibí del Señor lo que también nos enseñé. Y ahí comienzan a hablar. Y al final dice, vamos a proclamar y mostrar la muerte del Señor hasta que Él venga. Ponte de pie. Hasta que Él venga, vamos a proclamar a Jesús al mundo. Hasta que Él venga, vamos a testimoniar. Hasta que Él venga. Y vamos a cantar esta canción con nuestro equipo de alabanza. Ellos la aprendieron esta semana, pero también sabemos y vamos a celebrar al Señor. Es un avance, es un aperitivo que vas a vivir en el Proclamai el jueves, viernes y sábado. Y me gustaría mucho que tú, que aún no te has inscrito, lo hagas. Dios va a hablar contigo en el nombre de Jesús.